Muy buenos días, este es el video de la actividad número 4 de esta semana, destinada a estudiar la operatoria combinada de números racionales. ¿Ya? Siempre es bueno recordar el uso de audífonos para tener una mucho mejor audición y atención. Comenzamos. Entonces, operatoria combinada, y siempre es necesario que para desarrollar cualquier tipo de operatoria combinada hay que recordar siempre las prioridades de operatoria, porque estas no cambian, ¿ya? Estas son paréntesis, desde los más interiores o chicos, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, hacia afuera o más grandes, ¿ya? Luego las potencias, sucesivamente las multiplicaciones y divisiones, no hay prioridad una sobre la otra, sino que solamente del orden que están escritas, porque se desarrollan siempre de izquierda a derecha, ¿ya? Siempre, ley, acuerdo matemático desde hace décadas y siglos, ¿ya? Suma y restas, que también se reconviertan por un tema de orden de izquierda a derecha, u otra alternativa puede ser agruparlos de acuerdo a los signos de cada número, ¿ya? Sumar los números positivos por un lado, después los números negativos por otro, y hacer la adición o sustracción final, ¿ya? Eh, dato curioso, sobre todo ahora que estamos trabajando con los racionales, que muchas veces sirve simplificar las fracciones individualmente, de inmediato. Cada vez que tengo una fracción, busco simplificarla. Y así acortar el camino o evitar multiplicaciones con números muy grandes. ¿Ya? Siempre he recomendado eso. Entonces, vamos acordándonos de estas operatorias combinadas. ¿Ya? Porque mucho contenido no hay. Solamente recordar el orden y tener la paciencia de siempre hacer los ejercicios. Entonces, recordamos el siguiente ejercicio. Y para desarrollarlo tenemos que recordar o sea, darnos cuenta que la primera prioridad va a ser los paréntesis. Encontramos solamente un paréntesis, así que lo desarrollamos. Luego la segunda prioridad sería esa potencia, que habría que desarrollarla. ¿Ya? Y aquí nos encontramos con multiplicación y división. ¿Ya? ¿Cuál uno sobre la otra? Bueno, están separadas. Por lo tanto, comenzamos con la de la izquierda, que es esa multiplicación de menos 2 por 4, que nos daría menos 8, y esa división de menos 4 dividido en 2, que nos daría menos 2. ¿Ok? Y acá las sumas y restas, que nos debería de dar, por ejemplo, si desarrollamos la izquierda, la de la más a la izquierda, que sería menos 8 más 4. Ah, no, perdón. Agrupamos los números negativos, ya, menos 8 menos 2, quedaría menos 10. El único número positivo que tenemos, que sería 4. Y ahí desarrollamos la suma final, que era como estaba propuesta en la segunda forma de desarrollar la suma y resta. ¿Ya? Y el resultado sería menos 6. ¿Ya? Menos 6. Entonces, cuando las operatorias combinadas están presentes en números periódicos o semiperiódicos, que es lo que a nosotros nos preocupa ahora, existe la dificultad de operar su infinidad de decimales con otros números. ¿Ya? Porque recordemos que un número periódico, por ejemplo el 0,3 periódico, es 0,333 infinitamente. Por lo tanto, desarrollar por medio del algoritmo de la suma se nos hace eterno. Es imposible. Por lo tanto, es que se hace necesario operarlos con su forma fraccionaria. ¿Ya? Para eso se estudia la transformación de decimales a fracción, para desarrollar estas operaciones combinadas. Así que antes de comenzar a desarrollar un ejercicio de operatoria combinada, es necesario transformar cada número periódico o semiperiódico a fracción. Ley. ¿Ya? ¿Ya? Eh, la siguiente operatoria, ya debemos, en primera instancia, transformar los decimales periódicos o semiperiódicos a fracción. ¿Ya? Haciendo el proceso, ese 0,01 periódico, escribimos todo el número, o en cada uno de ellos escribimos todo el número, luego le restamos en el numerador lo que está justo antes de todo lo que está antes del periodo, ¿ya? Y en el denominador colocamos tantos 9 correspondan a la cantidad de decimales bajo el periódico y tantos ceros correspondan a la cantidad de decimales que no están bajo el periodo, ¿ya? Esto nos debería quedar la siguiente expresión.
¿ok? Desarrollando cada uno de la operatoria de los numeradores, que haríamos que en realidad esta operatoria combinada en fracción era 1/3 dividido en la resta entre 1/90 y 13/9 multiplicado por la resta entre 1 y 2. ¿Ya? Desarrollando los paréntesis, nos va a quedar que el primer paréntesis, amplificamos este 13/9 por 10, nos va a quedar 130/90, por lo tanto nos van a quedar 1/90 menos 130/90, donde nos va a quedar como menos 129/90. Y acá tenemos 1/3 dividido en menos 129/90 por menos 1. ¿Qué es ese primero? Antes de desarrollar esa división, se recomienda simplificar. Claro que nos ahorramos camino a multiplicar números más pequeños. Entonces simplificamos. En ese caso simplificamos por 3. ¿Ya? Y para desarrollar la división de fracciones, nosotros acá la transformamos a multiplicación. Como el truco, para formar división a multiplicación, simplemente la segunda fracción la invertimos. ¿Ya? La fracción que está a la derecha de la operación de la división. La invertimos y desarrollamos. Tenemos acá multiplicación de fracciones, ¿ya? Donde ese menos 1 la vamos a dividir en 1 tranquilamente y multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Resultando 1 por menos 10 por menos 1, 1 por menos 10 es menos 10 y menos 10 por menos 1, signo de iguales, positivo. 1 por 43 por 1 nos da 43 y nos quedaría finalmente como el resultado de toda esta operación como 10/43. ¿Ya? Hay que tener paciencia, que en un principio se puede muy difícil, pero en realidad eh, transformando y simplificando las fracciones se aliviana mucho, mucho, mucho la carga. Hay operaciones combinadas que se denominan fracciones complejas, ¿ya? Estas son aquellas donde tanto el numerador y o el denominador de una fracción contiene operaciones, ¿ya? En estos casos se deben desarrollar las operaciones de los denominadores que estén más abajo, entre comillas, tanto en el numerador y o denominador de la fracción compleja. ¿Ya? Con calma, que ya la vamos a ver detalladamente. ¿Ya? En un comienzo se recomienda desarrollar las operaciones por separado, ¿ya? Es decir, lo que está en el numerador por un lado y lo que está en el denominador por otro lado, para después escribir los resultados donde correspondan, ya sea en el numerador o en el denominador de la fracción vinculada. Entonces, ejemplo, acá nos damos cuenta, para resolver el ejercicio 2 enteros más 1 dividido en 2 más 1 dividido en 2 más 1/2, realizamos. Si nos fijamos, acá tenemos esta fracción que está con operaciones. ¿Ya? Su numerador está resuelto, por tanto lo dejamos tiquitaca, no lo tomamos en cuenta, hasta que resolvamos su denominador. Y en su denominador encontramos más operaciones. Lo tenemos un entero más una fracción, donde esa fracción, su denominador no lo conocemos. Por lo tanto, para poder desarrollar 2 más esta fracción, necesitamos conocer cuál es el valor del denominador. Y acá es donde se entiende la lógica de resolver lo que está más abajo. Bien. Entonces resolvemos siempre desde el denominador que está más hacia abajo en el ejercicio. ¿Ya? Así que desarrollamos 2 enteros más 1/2 nos debería dar 5/2 y acá utilizamos o recordamos el teorema de la oreja.
que es S1, o sea, para resolver esta división de fracciones, recordamos que S1 es un entero, por lo tanto S1 lo podemos dividir en 1, y eso está dividido en 5 medios. ¿Y cómo se desarrolla acá? Bueno, se multiplica tanto extremos por medios. Es el teorema de la oreja, donde que se forma una oreja. Así que me quedaría 1 por 2, 2, 1 por 5, 5. La parte más grande de la oreja queda arriba, la parte más pequeña de la oreja queda abajito, ya, en el denominador. Así que 1 dividido en 5 medios, en realidad se obtuvo que la fracción se invirtió, ¿ya? Pero se desarrolla por el teorema de la oreja. Se los presento. Sí, continuamos. ¿Ya? Hay que entender que para desarrollar 2 más esta fracción necesitamos saber cuál es el valor del denominador. Así que desarrollamos esta parte. ¿Ya? 2 más 2 quintos nos debería dar 12 quintos. ¿Ya? Y acá nuevamente utilizamos el teorema de la oreja. Ese un entero lo dividimos en 1. Como tenemos una fracción dividida en otra fracción, multiplicamos de acuerdo al teorema de la oreja, que nos quedaría como 1 partido en 1 dividido en 12 5avos, 12 quintos, y multiplicamos S con S y S con S, una orejita. Ya, 1 por 5, 5, 1 por 12, 12. Y finalmente desarrollamos esa operatoria, 2 enteros más 5 doceavos. Y recuerda que para sumar fracciones hay que buscar denominador común. ¿Ya? Hay que igualar denominadores. Y nos debería dar 29 doceavos. ¿Ya? Entonces, finalmente les dejo la actividad número 4 para esta semana, que consta de 2 partes. La primera, practica la transformación nuevamente de decimales periódicos o semiperiódicos a fracción, pero acá con la dificultad de agregarles operatorios. ¿Ya? Lo importante es transformar cada una de estas fracciones, o sea, cada uno de estos números a fracciones y luego desarrollar las siguientes operatorias. ¿Ya? Con mucha calma. Y desafío, y más que desafío, de esta semana es desarrollar la siguiente fracción compleja. ¿Ya? Tenemos 1 más esta fracción. Esa fracción que es muy horrible. Entonces hay que tener en consideración de que primero desarrollamos esta parte por un lado, luego esta parte por otro lado, y finalmente las fracciones que nos resultan, aplicamos, porque vamos a tener esa fracción resultante dividido en la otra fracción resultante, aplicamos teorema de la oreja, eso por eso, y finalmente la sumamos con el 1. Con paciencia, mucha paciencia. Y recordar que para este ejercicio y todas las actividades en realidad que hemos hecho, siempre está a disposición el correo electrónico para que hagan consultas, ¿ya? Y además, tener el tablón de la plataforma de Classroom, ya la parte como de especie de blog, donde pueden justamente subir el desarrollo de estos ejercicios que, que les estoy planteando y corroborar o corregir, po. Lo podemos hacer entre todos y al final, por ejemplo, todos podemos ver la respuesta que yo les puedo dar. Así que tengan muy buena semana, paciencia con estos ejercicios, que es la clave, ¿ya? Y cumpla con mantenerse en su hogar durante estos días, por favor, para que cuiden su salud, la de su familia y nos podamos ver muy pronto presencialmente, ¿ya? Un abrazo muy grande y los extraño mucho. Adiós.